Gracias, señor secretario. Señoras vocales, señor secretario, directores de las áreas técnicas, ciudadanía que nos observa por los medios digitales, el día de hoy estamos reunidos para la sesión ordinaria número 121, modalidad telemática, convocada para el día de hoy a las 11:30 de Ecuador. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señoras vocales, muy buenos días, compañeros de las áreas técnicas. Procedo a constatar el quórum. Vocal Merck Benavides Benalcázar, ausente. Vocal Solanda Goy Esquelal, Presente. presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, Presente. presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo, Presente. presente. Señor presidente, me permite informar que con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum para dar por instalada esta sesión. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, queda instalada la presente sesión siendo las 11:38. Señor secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Con su venia, señor presidente, procedemos. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para nombrar defensores públicos temporales para las provincias de Cañar e Imbabura. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1. AP 0058 SNCD 2024 BL prescribe el domingo 20 de octubre del 2024. 4.2. OFS 0067 SNCD 2023 LR prescribió el 9 de febrero del 2024. 4.3 AP 0377 SNCD 2024 JH prescribió el 12 de mayo del 2024. 5. Varios. Hasta aquí el texto del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Me podría comunicar, por favor, si es que existe documentación que pueda ser incorporada en puntos varios? En efecto, señor presidente, ha ingresado la secretaria general la siguiente documentación. El MOT DGA 0769 SNCD 2024 JS prescribe el viernes 18 de octubre del 2024. También el MOT DGA 0778 SNCD 2024 BL que prescribe el sábado 19 de octubre del 2024, así también como la documentación en relación al análisis y resolución sobre la revocatoria de la medida preventiva de suspensión del ejercicio de funciones emitida en contra de la jueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Estos 3 temas han sido ingresados, señor presidente. Gracias, señor secretario. En virtud de lo que se encuentra establecido en la normativa, el presente punto se lo califica como urgente. Pongo a consideración el orden del día a las señoras vocales, si es que existe alguna observación. Ninguna. Sin observación. Muchas Señor gracias. presidente, si me permite un punto de información, el doctor Merck Benavides se ha incorporado a través de la plataforma Zoom a la sesión. Listo, siendo las 11:40, se incorpora a la sesión el doctor Merck Benavides. Por favor, señor secretario, continuemos con el orden del día. Señor presidente, en función a su calificación como urgente, se incorporaría en varios los 3 puntos señalados por la secretaria general. Gracias. Señor presidente, el 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permite informar a este pleno que no ha sido ingresada documentación a la secretaria general. Continuemos, por favor. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para nombrar defensores públicos temporales para las provincias de Cañar
e Imbabura. Me permite informar, señor presidente, señores vocales, que se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom, la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General previstas para intervenir en este punto. Gracias, señor secretario. Por favor, en este momento tiene la palabra la Dirección de Talento Humano. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, buenos días. La Defensoría Pública, a través de los oficios números DP-DPG-2024-0703-O del 22 de agosto del 2024 y DP-DPG-2024-723-0 del 13 de septiembre del 2024, solicitó al Consejo de la Judicatura designar defensores públicos temporales en la provincia de Imbabura y Cañar, respectivamente. La Dirección General, mediante memorando número CJ-DG-2024-2792-MC del 28 de agosto del 2024 y número CJ-DG-2024-3013-MC del 17 de septiembre de 2024, dispone la Dirección Nacional de Talento Humano se elabore el respectivo informe técnico para conocimiento y resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJ-DNTH-2024-1270-MC del 30 de septiembre del 2024, remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1044 para nombrar defensores públicos de las provincias de Imbabura una persona y Cañar un defensor, para conocimiento y aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura, en el cual se emite la siguiente conclusión y recomendación. Conclusión. La Defensoría Pública para la designación de defensores públicos, de acuerdo a lo referido, dispone las respectivas certificaciones presupuestarias y conforme a los memorandos DP-DF-2024-08 51-M y DP-DF-2024-0939-M, la Dirección Nacional de Talento Humano y la Subdirección Nacional de Control Disciplinario remitió la revisión de inhabilidades de los elegibles propuestos, así como la Dirección Nacional de Talento Humano realizó la revisión del registro en la página web del Ministerio del Trabajo del registro de previsiones de inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargo público, de la cual no registran impedimento legal para ejercer sus cargos. Recomendación. De conformidad con el artículo 72 y 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 40 del Código Civil y las disposiciones transitorias primera de la ley orgánica de la Defensoría Pública, a fin de atender la solicitud a la Defensoría Pública respecto del requerimiento y designación de defensores públicos con oficios números DP-DPG-2024-0703-O DP-DPG-2023-0723-O, se recomienda otorgar los siguientes nombramientos de los defensores públicos. Provincia, Cañar. López Vicuña, Paola Esteban, puntaje 89.25, nombramiento temporal. Provincia, Imbabura, Vega, Ana Lucía, puntaje 87.3, nombramiento temporal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento concedo la palabra a la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente, señoras, señor vocal, buenos días, señor director general, compañeros y ciudadanía. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Financiera de la Defensoría Pública, a través de memorandos DP-DF 2024-0581-M de 20 de agosto de 2024 y DP-DF 2024-0339-M de 23 de agosto de 2024, emite las certificaciones presupuestarias para designar defensores públicos temporales en las provincias de Imbabura y Cañar, a través de la cual garantiza la existencia de recursos para el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias.
En este momento tiene la palabra la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras vocales. Buenos días, señor vocal. Buenos días, señor secretario general, directores nacionales. Por así haberlo solicitado el doctor Ricardo Vladimir Morales Vela, defensor público general del Estado, mediante comunicación de 22 de agosto del 2024 y comunicación del 13 de septiembre del 2024, en el cual solicita a la Consejo de la Judicatura de que se designe un defensor público temporal en las provincias de Imbabura y otro defensor público en la provincia de Cañar. Una vez conocido esta petición realizada por el defensor público como tal, la Dirección General, mediante memorandos circulares número CJD DG-2024-2792-MC del 28 de agosto del 2024 y mediante memorando circular CJ-DG-2024-3013-MC del 17 de septiembre de 2024, solicita a la Dirección de Talento Humano y en coordinación con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que emitan los insumos correspondientes a fin de cumplir con esta solicitud. Una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano recibió los insumos y la información, mediante memorando circular número CJ-DNTH-2024-1270 del 30 de septiembre de 2024, mediante el cual el director nacional emite el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1044, a través del cual realiza el análisis técnico sobre los candidatos propuestos, realiza un ejercicio de verificación de habilidades o inhabilidades y concluye de que los doctores en la provincia de Cañar, el doctor López Vicuña Paul Esteban, y en la provincia de Imbabura, la doctora Vega Ana Lucía no presentan novedades y no constan registrados con impedimento legal para ejercer cargo público. Y como hemos escuchado por la Dirección Nacional de Financiera, se cuenta con la partida presupuestaria. Adicionalmente, dentro del informe técnico de talento humano consta la información de que no mantienen procedimientos disciplinarios. Y en ese sentido, al haber cumplido este procedimiento, de no existir disposición legal que contradiga lo realizado por el informe de talento humano, esta Dirección General solicita que se acoja dicho informe y consecuentemente, a pedido de la Dirección General, hemos entregado el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra la Dirección General. Buenos días, señor presidente, señores vocales, señor vocal, directores nacionales. En mi calidad de director general, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente: acoger el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-1044, contenido en el memorando circular número CJ-DNTH-2024-1270-MC, ambos de fecha 30 de septiembre del 2024, suscrito por la Dirección Nacional de Talento Humano, conjuntamente con el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2024-1528-M del 7 de octubre del 2024, por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para el nombramiento de defensores públicos temporales en las provincias de Imbabura. En la provincia de Imbabura, a la magíster Vega Ana Lucía, y en la provincia de Cañar al doctor López Vicuña Paul Esteban, toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, cuenta con los insumos pertinentes para el acto. Hasta aquí la intervención de la Dirección General. Muchas gracias. Se pone a consideración los informes al cuerpo colegiado si es que existe alguna observación. No tengo observaciones. De mi parte tampoco.
Doctor Merck, le escucho hablar, no sé si está con audio o no tiene observaciones. Doctor Merck, no se le escucha. Doctor Merck, ¿está con la palabra? Porque no se le escucha. No, no se le escucha. No hay audio. No se le escucha. Doctor, quizás sí puede reiniciar el dispositivo. No, tampoco. No se le escucha, doctor. Tampoco. En este momento voy a pedir, por favor, si podemos suspender unos 3 minutos hasta que reinicie el computador el doctor Merck Benavides, por favor. Recording stopped. Gracias. Secretario, reinstalada la sesión, solicito se tome el quórum correspondiente. Procedo, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Sí se me escucha allí, ¿no? Sí, doctor, se lo escucha. Presente. Gracias, señor secretario. Señor doctor. Vocal Soranda Boy Esquelal. Vocal Soranda Boy Esquelal. Estamos consignando la participación. Tengo muy malo el internet. Ahorita puedo conectarme. Si me escuchan, no se enciende la cámara. Sí, doctora, se le escucha. Estamos consignando su asistencia en la reinstalación de esta sesión. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos. Perdón. Doctora Yolanda Yupangui Carrillo. También estoy presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, usted se encuentra facultado para dar por reinstalada esta sesión, ya que nos encontramos en quórum. Gracias. Se reinstala la presente sesión, siendo las 11:55. El doctor Merck Benavides había solicitado la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Los informes de las áreas técnicas han sido claros sobre esta designación de defensores públicos para Cañar e Imbabura. Sino que había un asunto que el señor defensor público estaba solicitando también otras designaciones en otras provincias. Entonces, que por favor en las próximas secciones o en la próxima sección se ponga previo los informes respectivos en conocimiento del Pleno lo solicitado por el señor defensor público. Sobre eso, señor presidente. Gracias, doctor. Siendo así, solicito por favor que Secretaría proyecte la resolución. Procedemos, señor presidente. Se encuentra presentada el proyecto de resolución en sus pantallas. Pues en este momento, de lectura al articulado correspondiente, por favor. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Nombrar defensores públicos temporales conforme se detalla en el siguiente cuadro. Provincia, Cañar. Nombres y apellidos completos. López Vicuña Paul Esteban. El número de cédula está proyectado en sus pantallas. El puntaje es 89.255. Nombramiento temporal. Provincia,
Imbabura. Nombres y apellidos completos: Vega, Vega, Ana Lucía. El número de cédula está proyectado en sus pantallas. Puntaje 87.3. Nombramiento temporal. Disposición general. Única. Delegar a la Defensoría Pública la notificación y posesión de los elegibles nombrados en esta resolución conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Disposición transitoria. Única. La notificación a los mencionados profesionales la realizará la Defensoría Pública una vez que el ingreso al sistema presupuestario de remuneraciones SPRING se encuentre aprobado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Talento Humano, del Consejo de la Judicatura y Dirección de Administración del Talento Humano de la Defensoría Pública. Hasta aquí el texto. Gracias. Señor secretario, de lectura al título de la resolución. Procedemos, señor presidente. Nombrar defensores públicos temporales para las provincias de Cañar e Imbabura. Gracias. En este momento se pone a consideración de manera íntegra el título y el articulado de la resolución para sus observaciones, de ser el caso. Ninguna observación. Sin Gracias. observaciones. Señor secretario, ¿podría bajar por favor en la resolución? Solicito que la área técnica constate los datos de identificación, nombres, apellidos y número de cédula que sean los correctos, por favor. Gracias, señor presidente. Una vez verificado en la página web del Ministerio del Trabajo, donde constan registros, provisiones de inhabilidades e impedimentos legales para ejercer público, son los correctos. Muchas gracias. Al no existir observaciones, en este momento pongo como moción la aprobación de la resolución en este momento abordada. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. Yo tenía la... A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar defensores públicos temporales para las provincias de Cañar e Imbabura. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. Señor presidente, corresponde el 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Se encuentra en la sala para intervenir en este punto la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Corresponde el análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1, AP 0058 SNCD 2024 BL, el cual prescribe el domingo 20 de octubre de 2024. La ponencia, en este caso, le corresponde a usted, señor presidente. Señor presidente, se encuentra con el micrófono apagado. ¿El área técnica se encuentra conectada? Sí, señor presidente. Por favor, que el área técnica sustente el proceso disciplinario y exponga las recomendaciones. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, señores vocales. A continuación voy a exponer el expediente disciplinario número AP 0058 SNCD 2024 BL en contra de la ingeniera Karen Natalie Imbacuán Morejón por sus actuaciones como perito calificada y acreditada por el Consejo de la Judicatura. A ella se le imputa que dentro del expediente fiscal número 050 10 18 19 12 02 86, seguido por el delito de estafa, la perito sumariada presuntamente incumplió con las normas legales exigentes en el informe pericial presentado el 17 de julio del 2023,
a las 14:32, no solo con los parámetros fijados por los sujetos en una investigación, sino también que se basa en documentos inexistentes, faltando a la verdad, por lo que habría incurrido en error esencial, conducta prevista en el artículo 43, numeral 5 del reglamento del sistema pericial integral de la función judicial. De la revisión y análisis del expediente disciplinario y de las pruebas constantes en el mismo, se establece que constituye un requisito sine qua non que se haya comprobado conforme a derecho la existencia de irregularidades dentro de un determinado informe pericial. Es decir, que se llegue a establecer que sus ampliaciones o aclaraciones o las conclusiones fueron realizadas o expuestas distorsionando los hechos de forma intencional con el fin de favorecer indebidamente un criterio o conclusión o la existencia del error esencial conforme lo determinado en el artículo 43, numeral 5 del reglamento del sistema pericial integral de la función judicial. Ahora bien, no consta documento alguno que demuestre que la investigación previa, número 050 1078 19 1202 86, haya llegado a conocimiento de un juez y este a su vez haya comprobado conforme a derecho las presuntas irregularidades alegadas por el denunciante. Es importante manifestar que el informe pericial y su ampliación fueron puestos en conocimiento de las partes para que presenten sus observaciones, las mismas que fueron conocidas tanto por el fiscal como por la perito hoy denunciada, debiendo aclarar que en ningún momento el magíster Armando Alberto Armendáriz Herrera, quien funge como fiscal de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional 2 del Cantón Latacunga, alertó u observó respecto de alguna irregularidad en dichos informes periciales. Es así que en el presente caso, el fiscal a cargo de la investigación, con oficio número FPX-FEDOTI 2-2023-00871-O de 14 de noviembre del 2023, indicó lo siguiente textualmente. Por lo tanto, dicho informe al que se hace referencia en la investigación previa 050 1078 19 12 02 86 no ha sido evaluada por ningún órgano jurisdiccional para que éste sea calificado en los términos que se solicita esta certificación. En este contexto, señor presidente, señores vocales, no existe documento alguno en el que se verifique que existió alguna incorrección en el peritaje presentado por la sumariada, por lo que mal podría la autoridad administrativa analizar datos y definiciones técnicas en materia contable y mucho menos imponer una sanción. De allí que no existe prueba alguna de que el sumario se evidencie la falta de objetividad, imparcialidad, veracidad del informe pericial elaborado por la ingeniera Karen Natalie Imbacuán Morejón. En tales circunstancias, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ricardo Guillermo de Ledón Gaete por no haberse comprobado responsabilidad disciplinaria en contra de la perito sumariada. Segundo, ratificar la resolución expedida el 22 de enero de 2024 por la magíster Fátima Elizabeth Cedeño Moreira, directora provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura encargada, mediante la cual ratificó el estado de inocencia de la ingeniera Karen Natalie Imbacuán Morejón. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Señor presidente, Micrófono. su micrófono está apagado. Gracias. Le pongo en consideración el informe expuesto por el área técnica. ¿Existen observaciones? Gracias, señor presidente. Doctor Mera. Hay un asunto nomás, ¿no? La conclusión es valedera, sin ninguna objeción, pero la motivación tiene un asunto muy controvertido, porque en la parte inicial leyó y dijo, vea, aquí hay una investigación previa, existe, pero en esa investigación previa todavía no ha sido puesta en conocimiento de un juez y por lo tanto no hay nada. Es que eso no podemos decir a Cristian, no podemos decir, sino que como elemento probatorio tenemos que decir, vea, aquí hay un informe o hay un documento que dice tal cosa, pero no podemos motivar nosotros confundir lo administrativo con lo penal. Es que no ha habido nada en penal, entonces no, simplemente vamos a decir
que no hay elementos de convicción para establecer este tipo de infracción. Incluso aquí el tal autoridad ha certificado tal lo que usted leyó, de manera textual. Eso le estoy preguntando a Cristian, al subdirector encargado. Sí, doctor, nosotros dentro de la argumentación jurídica estamos señalando que si bien existe este peritaje, el mismo no ha sido puesto en conocimiento hasta la actualidad de un operador de justicia en el ente jurisdiccional. Sin embargo, se hizo el requerimiento al fiscal de la causa, quien señaló en el oficio que señalé que este informe pericial no ha sido puesto, ratifica lo que estamos señalando en la Esto, argumentación pero, jurídica. Cristian, eso es lo que quiero, que nosotros no digamos, vea, en la investigación previa no hay nada, ¿no? Ese informe no ha pasado a un juez. No, nosotros no vamos a decir eso en la motivación. Usted dice que no hay elementos de convicción, elementos probatorios, lo que usted quiera. No, incluso el fiscal ha certificado tal cosa. Ese es un elemento probatorio que está, en definitiva, orientado a ratificar el estado de inocencia del perito. Pero no digamos que nosotros en la investigación previa no hay nada, sino nos basamos en el oficio que nos mandó el fiscal. O sea, en la parte inicial quiero que le quite eso y le deje, vea, incluso el fiscal ha dicho tal cosa que no, él, pero, o sea, en base a esa prueba nosotros decimos que no hay ninguna intervención de un juez. No nosotros directamente. Está bien. Solo eso. Pero ya está bien, entonces ahí quedaría bien todo. ¿Alguna observación adicional? Ninguna observación. Gracias. Toda vez de que soy el ponente, con las observaciones que han sido manifestadas, al no existir más observaciones, pongo como moción aprobar el informe con las observaciones planteadas para la aprobación. Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Doctor, procedemos a consignar su voto. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor con la observación realizada, ¿no? En la motivación no más eso. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Doctora, su micrófono está encendido, sin embargo, no se le escucha. Doctora Solanda Goyes. Doctora Solanda Goyes Esquelal, voy a consignar su voto en este punto. Señor presidente, se encuentra conectada. Su micrófono está encendido, sin embargo, no existe transmisión de datos de voz. Le consigno como ausente. Por favor, de igual manera, por igualdad de condiciones, con el doctor Merck también tuvo un pequeño problema. No sé si podríamos en este momento, previo a tomar la votación, pueda comunicarse el secretaría para ver qué es lo que ocurrió y de esa manera suspendo en este momento la sesión un minuto hasta verificar qué falla técnica tiene.
Proceda a constatar el quórum. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Boy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. El presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum para dar por reinstalada esta sesión. Usted se encuentra facultado para aquello. Gracias. Se reinstala siendo las 12 horas con 14 minutos. En este momento retomamos la sesión en el momento de la consignación del voto de la doctora Samantha Gómez. En efecto, señor presidente, habíamos consignado el voto a favor del doctor Merck Benavides Benalcázar y continuamos. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuar. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el punto 4.2 OFS 0067 SNCD 2023 LR prescribió el 9 de febrero del 2024. La ponencia le corresponde a la doctora Solanda Boyes. Se trata de una imputación al doctor Víctor Hugo Moya Atiencia, por si acaso no el constitucionalista español, en su calidad de director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, y quien en el ámbito de sus atribuciones presuntamente habría incumplido y o dejado de aplicar lo previsto de forma expresa en el literal E del artículo 42 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, que dice que el informe motivado deberá contener al menos la siguiente información. La recomendación sobre el tipo de sanción que, a criterio de la autoridad informante, deberá imponerse a la o el sumariado, puesto que dentro del expediente disciplinario número 23001-2022-0065D, el 23 de diciembre de 2023, habría emitido el informe motivado recomendando se declare la caducidad del referido expediente disciplinario, fundamentando su sugerencia en el Código Orgánico Administrativo, lo cual no sería considerado como una de las sanciones disciplinarias establecidas en el artículo 105 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo cual se le imputó el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, señor presidente, a través de control disciplinario, que nos apoyen con el análisis y la recomendación. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Cabe indicar que en el presente expediente lo que se va a tratar es no al fondo del proceso disciplinario como tal, sino relacionado a la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria. En ese sentido, cabe indicar que el numeral 1 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que la acción disciplinaria prescribe por las infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación en el plazo de 30 días. Asimismo, en los incisos segundo y tercero y bis se establece que respecto de las acciones disciplinarias que se inician de oficio, el plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la autoridad tuvo conocimiento del hecho presuntamente constitutivo de infracción, y la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por 1 año. Vencido este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente. En el presente caso, se advierte que el inicio del sumario disciplinario fue el 9 de febrero del 2023, la misma que se realizó de manera oportuna, es decir, dentro del plazo de 30 días desde que la información confiable llegó a conocimiento de la autoridad provincial. Esto es el 25 de enero del 2023. Sin embargo, a la presente fecha ha transcurrido más de 1 año contado desde el inicio del presente sumario administrativo, sin que se haya resuelto el mismo, por lo que se determina que ha transcurrido en exceso el plazo de 1 año previsto para el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora establecido en el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Es importante recalcar que el único acto procesal que interrumpe la prescripción de la acción disciplinaria es el auto de apertura del sumario, conforme lo establece el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin que exista ninguna otra causa legal que produzca ese mismo efecto. En ese contexto, debiendo en procedente declarar la prescripción definitiva de la acción disciplinaria dentro del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin dejar de lado que la actuación del doctor Víctor Hugo Moya Atiencia, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, no impidió que el Pleno del Consejo de la Judicatura declare la responsabilidad administrativa del sumariado dentro del expediente número MOD P 0821 SNCD 2023 LR y la imposición de la correspondiente sanción de destitución del cargo, pues como hemos señalado, el presente expediente disciplinario fue en contra del director provincial. En ese sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar la prescripción de la acción disciplinaria en el expediente disciplinario número OFS-0067-SNSD-2023-LR. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario el inicio de una investigación disciplinaria por la prescripción declarada en el expediente número OFS-0067-SNCD-2023-LR. Tercero, disponer el archivo del expediente número OFS-0067-SNCD-2023-LR por haber prescrito la acción disciplinaria. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. ¿Continúo, presidente? Tiene la palabra, doctora. Ya, gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y quisiera consultarles a ustedes si tienen alguna observación, algún comentario, porque de no haberlo, pues yo elevaría moción. Solo un Apoyo la moción. solo un aspecto, Ujú. para que quede constancia y los señores directores provinciales de manera general y los disciplinarios donde hay, no pueden confundir, porque se da cuenta que en el informe le pone, ¿no?, en su calidad de director tal, y dice que se declare la caducidad. Le ponen el informe. ¿Cómo va a ser caducidad? Pues esto es prescripción. Entonces que quede una alerta, si verá, caducidad es una cosa y prescripción es otra, para que ellos hagan bien. Solo ese asunto que consta en el informe, según lo que leyó el señor subdirector, ¿no?, que puso el director provincial, ¿no? Cristian. Así es, doctor. Eso, entonces no va a confundir la prescripción con la caducidad. Son dos figuras jurídicas totalmente diversas. Esto se trata de prescripción. Así es. Pues que quede como una señal para ellos que cuando escuchen, ¿no? Y no confundan las cosas. Solo eso, señor presidente. Gracias. Y toda vez de que existe apoyo a la moción por parte de la doctora Yolanda Yupanqui, se procede a toma de votación, señor secretario. Señor presidente, con el fin de anotar en el acta, la doctora Soranda Huyes presentó la moción y se cuenta con el apoyo de la doctora Yolanda Yupanqui. Procedemos con la toma del voto. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Soranda Huyes Quelal. A favor, con la precisión, porque coincido, y eso es un tema que hay que trabajar con las direcciones provinciales, porque aquí en la Subdirección Nacional lo hacen de manera adecuada en la interpretación sobre caducidad y prescripción. Por lo tanto, con esa precisión, a favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Corresponde 4.3 AP 0377 SNCD 2024-JH. Prescribió el 12 de mayo de 2023.
24. La ponencia le corresponde al doctor Merck Benavides. Gracias, señor presidente. Señor secretario. El sumariado y recurrente es el abogado Humberto Camacho Quiñones. Es un abogado en libre ejercicio de su profesión. El sumario le ha seguido Henry Javier Domínguez Bustamante, director provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura. El acto o la acción se le dice que está regulada en el artículo 335.9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, en el presente caso, se dice, de acuerdo con lo que nos informa incluso el señor secretario, esto ya prescribió en fecha anterior. Entonces, eso no podemos permitir, siempre hay que hacer un control. En este caso es de la provincia de Esmeraldas. No pueden decir, se prescribió porque no pudimos despachar, eso no puede pasar. Pero bueno, ahora en la recomendación tienen que ponerla claramente de que se inicie la investigación en contra de todos los responsables de la prescripción de la acción en ese trámite administrativo. Señor presidente, que el señor subdirector nos explique el hecho completo y sobre todo cuáles son las recomendaciones precisas, ¿no? Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Este expediente disciplinario fue aperturado el 12 de mayo del 2023 y hasta la presente fecha ha transcurrido en exceso el plazo de un año previsto para el ejercicio oportuno de la potestad sancionadora que tiene el Consejo de la Judicatura, mismo que se encuentra establecido en el artículo 19 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas. Cabe indicar que este expediente disciplinario fue puesto en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el 20 de mayo del 2024, es decir, una vez que ya había transcurrido el plazo de un año previsto en la norma legal antes referida, es decir, se remitió por parte de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el expediente una vez que el mismo ya se encontraba prescrito. En tal virtud, de conforme a lo establecido en el último inciso del artículo 21 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario para las y los servidores de la función judicial, que señala, en caso de que opere la prescripción por responsabilidad de cualquier servidora o servidor judicial, se iniciará el correspondiente sumario en su contra, debiendo pertinente el inicio de una investigación con el fin de determinar qué servidor o servidores de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Consejo de la Judicatura ocasionaron la prescripción del presente sumario disciplinario. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Denis Humberto Camacho Quiñones por sus actuaciones en el patrocinio de las causas. Segundo, declarar la prescripción de la acción disciplinaria del expediente disciplinario número AP0377 SNCD 2024 JH OF-08001-2023-0013. Tercero, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación a fin de determinar las y los servidores que ocasionaron la prescripción del expediente disciplinario número AP-0377-SNCD-2024-JH, entre paréntesis, OF-08001-2023-0013. Y cuarto, disponer el archivo del expediente disciplinario número AP-0377-SNCD-2024-JH, entre paréntesis, OF-08001-2023-0013. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Cristian, solo un asunto nomás. En la recomendación, donde dice que se inicie la investigación en contra de servidores que ocasionaron. ¿Cuáles servidores? Sí, aquí podrían ser el sustanciador, el resolutor o Sí, el pero pero yo quiero servidores judiciales, el Consejo de la Judicatura, algo. servidores judiciales. Eso es lo que falta, solo esa palabra, ¿no? Ok, Servidores judiciales, el Consejo, lo que quiera, pero solo está servidores. ya. Listo. Si no hay ninguna observación, elevo a moción las recomendaciones dadas por la Subdirección de Control Disciplinario.
Apoyo. Señor secretario, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merek Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. Vocal Solanda Goya Esquelal. Consignamos su voto en este punto. A favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción que ha sido presentada. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Corresponde 5 varios y en este orden que fue leído al inicio de la sesión y calificado por usted, señor presidente, como urgentes, se incorporó el primero que corresponde al MOT DGA 0769 SNCD 2024-JS, prescribe el viernes 18 de octubre del 2024 y la ponencia le corresponde a la vocal Solanda Goyes. Es el siguiente, ya. Por favor, para confirmar, el número es el 769 SNCD, ¿verdad? 0769 SNCD 2024-JS, sí, correcto. Gracias. Bien, este es un caso en donde la persona sumariada es Jessica Gabriela Burbano Piedra, quien actúa como secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Es un caso, obviamente, que sucedió ya hace algún tiempo y lo que se le imputa es que actuando como secretaria relatora de la sala mencionada, en un proceso de recusación, el número 17-721-2023-31, habría notificado erróneamente las providencias que fueron emitidas el 26 de septiembre de 2023 a las 12:10 y el 27 de septiembre de 2023 a las 16:40. Pues esa notificación la habría hecho a una dirección electrónica que no era la que había sido señalada por la accionante, quien era la señora Ruth Maribel Barreno Belín. Y esta providencia de 26 de septiembre de 2023 a las 12:10, el juez de la causa había dispuesto que la accionante aclare su demanda. Y en providencia de 27 de septiembre de 2023 a las 16:40, el juez habría dispuesto admitir a trámite la demanda de recusación y que se le cite al juez recusado. A decir de la denunciante, habría ocasionado una vulneración, la secretaria, la sumariada, ¿no? Una vulneración a su derecho a la defensa, por lo que le atribuye a la servidora judicial sumariada haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el numeral 7 del artículo 108 y artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor presidente, por favor, a través de control disciplinario, si nos pueden hacer el relato de los hechos, el análisis y la recomendación, y también hacerle conocer que como he estudiado el caso, tengo algunos elementos que ponerle a consideración al Pleno, pero escuchemos primero lo que nos puede decir el área técnica. Tiene la palabra el área técnica. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Dentro de la presente causa, conforme el hecho que ha sido expresado por la doctora Solanda Goyes, cabe indicar que de las pruebas constantes en el expediente disciplinario se evidenció que efectivamente
la secretaria no habría notificado en legal y debida forma los autos que fueron emitidos el 26 de septiembre del 2023 a las 12:10 y el 27 de septiembre de 2023 a las 16:40, pues habría notificado a una dirección de correo electrónico que no era la que había sido señalada por la accionante Ruth Maribel Barreno Belín para futuras notificaciones, siendo que en el auto de 26 de septiembre del 2023 a las 12:10, el juez de la causa había dispuesto que la accionante aclare su demanda y en el auto de 27 de septiembre del 2023 a las 16:40 había dispuesto admitir a trámite la demanda de recusación y que se cite al juez recusado en dicho momento. Ahora bien, dentro del presente expediente disciplinario, las alegaciones que hace la servidora judicial en relación a la resolución del director general por medio de la cual se resolvió imponer la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 10 días se fundamentan en tres aspectos específicos. El primero, la caducidad del procedimiento. El segundo, que no existió ninguna violación a los derechos constitucionales de la denunciante y la notificación sí se la realizó. Y la tercera, que señala la servidora que ha solicitado que se haga un correcto análisis respecto a la sanción impuesta. En ese sentido, señor presidente, señores vocales, en relación a la primera alegación que guarda relación a la caducidad del procedimiento, cabe señalar que al haberse iniciado el presente expediente el 18 de octubre del 2023, el órgano administrativo puede ejercer su potestad sancionatoria hasta el 18 de octubre del 2024. Y asimismo, al tratarse de una falta disciplinaria cometida el 26 y el 27 de septiembre de 2023, según lo denunciado, y al atribuirse una infracción disciplinaria grave a la sumariada, el expediente disciplinario se podía haber iniciado hasta el 26 de marzo del 2024, por lo que al haberse iniciado el sumario el 18 de octubre del 2023, se evidencia que el Consejo de la Judicatura ha actuado dentro del margen de la ley y sin haber vulnerado los derechos de la servidora sumariada, tanto más que la presente resolución sería emitida dentro del plazo previsto en el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial. En relación a su segundo argumento, que refiere a que no existió ninguna violación a los derechos constitucionales de la denunciante y la notificación sí se la realizó, es importante mencionar que en el presente sumario no se analiza si la accionante fue o no notificada con las providencias de 26 y 27 de septiembre del 2023, sino lo que se analiza es si la servidora sumariada cumplió o no con su deber de notificar los actos a la accionante, tomando en cuenta que de conformidad con lo establecido en los literales, en el literal C del numeral 2.1.2 del anexo 3 del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, corresponde a las y los secretarios el hecho de notificar autos, cualquiera sea su denominación, decretos, resoluciones y sentencias en los tiempos previstos en la legislación. Finalmente, en relación a su último argumento de defensa, que guarda relación a que no se ha hecho un correcto análisis para la sanción impuesta, al manifestar que no registra sanciones previamente impuestas por el Consejo de la Judicatura, así como también señala que su accionar no conllevó ninguna vulneración al debido proceso dentro de la causa de recusación número 17721-2023-00031 y que su conducta no podría considerarse como reiterativa, cabe indicar que la servidora judicial sumariada habría notificado las providencias de 26 y 27 de septiembre del 2023 a un correo electrónico diferente al señalado por la accionante dentro de la causa en referencia, por lo que la accionante no tuvo conocimiento de estas providencias por parte de la actuaria del despacho. Sin embargo, de lo expuesto, al haber conocido sobre estas providencias de manera externa, por intermedio de su defensa técnica, logró ingresar el escrito de aclaración, por lo que el normal desarrollo del proceso no se ha visto obstaculizado, situación que ha sido considerada como atenuante dentro de la presente resolución, ya que resulta importante determinar que el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial que le ha sido imputado prevé una sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de hasta 30 días, plazo que ha sido considerablemente disminuido para la aplicación de la sanción en el presente caso, que como se señaló, la sanción que se le impuso por parte del director general del Consejo de la Judicatura fue la suspensión de 10 días.
Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Jessica Gabriela Burbano Piedra por sus actuaciones como secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 8 de octubre de 2024 por el doctor Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso a la abogada Jessica Gabriela Burbano Piedra por sus actuaciones como secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, la sanción de suspensión de su cargo sin goce de remuneración por el plazo de 10 días al haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, actúe la secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura encargada. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Doctora Gois. Bien, muchísimas gracias por el relato y la presentación tanto del análisis como de la recomendación. Yo tengo algunas preocupaciones en este caso porque por ser ponente lo he revisado con mayor detenimiento. Y el tema es que de los hechos aparece que si bien la secretaria hace una notificación a un correo distinto, la notificación lo que tiene por objeto es hacerle conocer a la parte para que pueda acudir en su defensa. Y resulta que en este caso es a la demandante a quien le tenían que notificar, pero y la notificación era en uno de los casos con la petición o con el auto de que se requiera la ampliación y complementar la demanda de recusación. Y esto sí sucede, sí se concreta. Es decir, en derecho ustedes además conocen que por cualquier forma que llegue a conocer la parte y acude y contesta, ya se dio por notificada. Por lo tanto, este error cometido por la secretaria, pues no surte el efecto y como nos dice el artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre las circunstancias que tenemos que calificar al momento de analizar una infracción disciplinaria, pues es necesario revisar en el numeral 5 los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión. En este caso no hay ningún resultado dañoso porque la parte se dio por notificada y acudió al proceso. Pero luego de ello hay una audiencia y en esa audiencia desiste inclusive la parte de la recusación, de tal manera que este hecho, tal cual se lo está revisando desde control disciplinario, a mi manera de ver es lo que tenemos que superar como entidad, porque no se trata las cosas de actuar desde un mero formalismo. El propio código nos dice que tenemos que mirar el efecto que produce los resultados dañosos de la acción u omisión. Y en este caso no existe ese resultado. Yo quiero pedirles a ustedes, señores vocales, que en función del artículo 110 de las circunstancias constitutivas de las infracciones disciplinarias, marquemos una pauta a través de las decisiones que vamos tomando a efectos de que se considere siempre estas 4 o 5 categorías, dimensiones que nos da esta norma a efectos de determinar las sanciones. A mi manera de ver, no hay una inconducta desde el efecto que tenemos que analizar. Sí hay un incumplimiento formal en este momento, pero que fue subsanado, fue resuelto. Pudieron actuar las partes, pudieron cumplir con la disposición que dio el juez de ampliar la demanda y adicionalmente hubo un desistimiento posterior de esa acción. Se trata del caso de una secretaria de Corte Nacional de Justicia, de Sala Penal. En estos casos que son complicados, que nosotros tenemos que ver con mucho detenimiento y por eso creo yo
que pues desde la perspectiva del conjunto de normas y no solamente de un elemento que es el hecho sin mirar el efecto y consecuencia, no deberíamos tomar la decisión que nos está recomendando control disciplinario. Yo estoy con la intención, creo, ¿no? Sobre la base del análisis, que deberíamos acoger la apelación. Pero yo pongo en debate esta postura y pues sobre la base del debate plantearía que veamos cómo resolver el caso, ¿no? No voy a elevar a moción, sino que quisiera escuchar cuáles son las reflexiones de los vocales. Tiene la palabra la doctora Yopangui y el doctor Benavides si es que desean hacer uso de la palabra. A ver, yo tengo una sola observación. Doctora Eh, Yolanda. Sí, a ver, yo tengo una sola observación. Tiene razón la doctora. Sí, no se produjo el efecto dañoso, pero no se produjo por la diligencia, digamos así, del abogado o de la demandante, pero no fue por la acción de la secretaria. Para mí, el error se cometió. Sí, es un error. No leyó bien el correo, eso es todo. Pero el error se cometió y habría que sancionar. Tal vez, por no haber efectos dañosos, iría por una rebaja del tiempo de sanción, pero no dejar de sancionar. Gracias. Señor presidente, Doctor Merck. unos asuntos, a ver, a Cristian, ¿no? Han estado aclarando, porque son dos cosas, ¿no? Para que explique cuál fue el agravio, la lesividad como consecuencia de la actuación de la secretaria, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tomar? ¿Si hubo un agravio o no hubo un agravio con el actuar de ella? Entonces, pero aquí son dos cosas. Son unas providencias del 26, en donde le dijeron, vea, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? Un juez estaba conociendo una causa penal. Total que uno de los jueces procesales dice, le recuso. Y recusarle al juez significa presentarle una demanda, ¿no?, de recusación ante otro juez del mismo nivel. Entonces le presentan la demanda. El juez dice, vea, pero no está completa esta demanda. Y ahí dice que no le notificaron el correo electrónico y por lo tanto no sabía que tenía que completar. Sin embargo, completó. Es decir, no se ha generado ninguna indefensión. Pues nada. Ese es un hecho. Hasta ahí no ha pasado nada. Pero hay otro hecho. El juez califica la demanda, acepta el trámite y ordena que se cite con la demanda al juez recusado. Pues aquí es la pregunta, Cristian, para tener claro, porque no podemos ir a ciegas, porque uno es revisado, pero no creo que existen los datos que se necesiten tener para el efecto. La citación, en este caso, de acuerdo a las normas, tiene que ser, porque es citación del COGEP, Cristian, del COGEP, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la secretaria para citar con una demanda de recusación? Eso necesitamos saber. ¿Cumplió dentro de ese término que le establece esa ley o no cumplió? Eso es lo importante saber. Sí, con su permiso, señor presidente. Justamente la audiencia se desarrollaba el día siguiente en que dispuso el auto de 27 de septiembre del 2023. No obstante, esta diligencia, donde el juez fue recusado, no se llevó a cabo. La citación sí se la realizó por parte de la secretaria al día siguiente. ¿En qué fecha? Pero estaba dentro del término que le da la ley, estaba el CBA. Yo le doy un día, le doy una hora, le doy 3 días, no sé lo que diga la ley. Si dice que, por ejemplo, pongo algo concreto, digo, si yo soy el secretario, me califican una demanda y yo tengo 3 días para citarle al demandado y le cité al segundo día, pues no hay ningún problema. Sí, doctor, Eso quiero saber.
Le citó al siguiente día de emitida el auto de ¿Cuánto tiempo 27 tenía la secretaria para citarle? 3 días. Ya, pues entonces, ¿dónde está la falta? Si justamente nosotros en la argumentación jurídica al momento de desvirtuar Le los citó, hechos, después de un día. sí, al juez. Ujú. Ya, y ella tenía 3 días Sí, de tiempo, de término para citarle. sí, O sea, que le citó rápido. sí. Entonces, ¿por qué es la falta? Ya, justamente eso iba a señalar y es una de las cuestiones que se están señalando en la argumentación jurídica. Nosotros estamos indicando que como lo señala la servidora, no existió un efecto dañoso. Sin embargo, Verá, pero nosotros, entonces lo que decía al rato la doctora Goyes, decía, creo que era el 110, dice que hay que verificar si hay un asunto dañoso, que a mí no me gustan esos términos, pero ¿hubo lesividad, hubo agravio como consecuencia de la actuación o no hubo? Primero, ¿completó la demanda la que estaba presentando en la representación? Sí. sí, Luego, citó dentro del término que le establece la ley del secretaria, ¿cumplió o no cumplió? Si incumplió, nada sí que ser cumplió, sancionada. sí Pero si cumplió. cumplió dentro del término, ¿cómo me dicen que la sancione? Yo estoy haciendo el análisis jurídico, no tengo nada que ver con otros asuntos, pero eso es lo jurídico. Sí, como señalaba, nosotros como Subdirección Nacional de Control Disciplinario no únicamente vemos el daño que se ocasionó por la inobservancia, ya que para el régimen disciplinario es la mera conducta de la servidora. En este caso existió una inobservancia del Estatuto Organizacional por Procesos en el que establece que es obligación de la secretaria realizar la Ya, notificación pero de los el correos agravio que electrónicos. estaba diciendo una norma, creo que era el 110, creo que dijeron. Sí, es por eso que también se señala que en virtud de que no existió este No efecto hay un dañoso, efecto, no hay se ningún reba- efecto dañoso, entonces, ¿no? sí, se bajó la sanción de 30 días a 10 días. No sé qué, o sea, yo creo que debemos dar un criterio y sentar un precedente de esto, ¿no? Porque no podemos decir, bueno, pues usted cumplió, citó rápido, notificó de manera errónea, pero la parte sí completó dentro del término que le dijo la demanda y fue calificada. Entonces, o sea, para mí que debe haber un efecto negativo en este caso, para una de las partes, para que me digan sanciónele. Si no hay nada, ¿cómo le sanciono? Si no ha habido ningún efecto dañoso. Yo no veo, o sea, yo pensé que le citó, porque ese dato no está aquí, le citó, le digo, le doy un día, y usted le cita después de 5 días. Fregado, sancionado. Eso no puede pasar. Pero si está dentro del término que le concede la ley, hizo la citación, entonces, ¿qué le sancionamos? ¿Por qué? Porque no le citó rapidísimo, después de una hora. Si la ley le da, usted me dice, lo que quiero es que me confirme que tenía 3 días y citó un día. Doctor, lo que pasa es que la falta disciplinaria no es por la falta de citación. La falta disciplinaria es por no notificar oportunamente a los correos y casilleros judiciales No, señalados pero aquí dice por las también partes procesales. por la citación también, pero Nosotros estamos señalando eso en virtud de que no evidenciamos que no existió un efecto dañoso al momento de que por acuciosidad del abogado presentaron la ampliación y también que la secretaria sí citó al juez, pero esas solo son circunstancias para verificar el grado de la sanción. Es por eso que tanto el director general como la Subdirección Nacional de Control Disciplinario consideró que el máximo Cristian, ¿puede 30 días darnos, y puede por eso darnos 10 lectura días. al 110 que hacía referencia? Yo no he leído ese Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué dice? Perdón, señor presidente, dado que vamos a hablar, se va a dar lectura al artículo 110, yo pediría que se lea completo porque hay otros elementos que pueden coadyuvar también al análisis de este caso. Sí, Gracias. empecemos con la lectura, lo solicitado por el doctor Merck, y luego continuamos con lo solicitado por usted, doctor. Ok, artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial, circunstancias constitutivas. La calificación de una infracción disciplinaria como susceptible de suspensión o destitución en los casos que se utilizan estas expresiones en los artículos precedentes se hará de acuerdo con las siguientes circunstancias constitutivas. Primero, Solo las que son relacionadas con el caso nomás, Cristian.
Es que justamente la doctora Goyes pidió que se lea completo, doc. Bueno, si el señor presidente autoriza eso, Primero, por favor, demos lectura a lo solicitado puntualmente, lo que indicó el doctor Merck, y luego vamos con lo solicitado por la doctora Solanda. Por supuesto, señor presidente. En relación a lo establecido por el doctor Merck Benavides, el numeral 5 del artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que se observarán los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión. Hasta ahí, señor presidente, lo referido por bueno, el hasta doctor. ahí es lo que quería saber, porque no tengo el código aquí, sino yo mismo hubiese leído, pero gracias, Cristian. Ya. Hasta ahí lo que yo quería que clarifiquen, ¿no? En relación a lo solicitado, señor presidente, por la doctora Solanda Goyes, me permito terminar de leer el artículo. Circunstancias constitutivas. La calificación de una infracción disciplinaria como susceptible de suspensión o destitución en los casos que se utilizan estas expresiones en los artículos precedentes se hará de acuerdo con las siguientes circunstancias constitutivas. Primero, naturaleza de la falta. Segundo, grado de participación de la servidora o servidor. Tercero, haberse cometido el hecho por primera vez o en forma reiterada. Cuarto, tratarse de hechos que constituyan una sola falta o una acumulación de faltas. Quinto, los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión. Y sexto, otros elementos atenuantes o agravantes que consten del sumario disciplinario. Se exceptúan los casos en que la ley ya realiza la calificación o dispone que se apliquen sanciones determinadas por la comisión de dichas infracciones. En las faltas por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable previstas en el número 7 del artículo 109, el Consejo de la Judicatura valorará la conducta y podrá imponer, si es del caso, hasta la sanción de destitución. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias, doctora Goyes. Quería retomar la palabra, por favor. Sí. Solo una aclaración nomás antes que, por favor, señor presidente. Doctor Merck, previo a que tome la palabra la Tengo doctora. una idea ahorita, pues, que si aceptan o no. A ver, ¿cuándo prescribe este sumario, Cristian? Porque ese dato no lo tengo. Escribe el día de mañana, 18 de octubre. Ah, entonces ya no hay. Yo iba a proponer algo, pero ya no hay como. Ya. Iba a pedir que se suspenda este caso, pero hasta analizarlo, pero ya no hay tiempo. Gracias, doctor Merck. Doctora Solanda, perdón. A ver, de lo que ha leído el subdirector de control disciplinario, también deberíamos tomar en cuenta el numeral 3 que dice haberse cometido el hecho por primera vez o en forma reiterada, y revisando del informe que nos presentan, no tiene reincidencias la sumariada. Y también si hablamos del numeral 4, habla de que debemos considerar si se tratan de hechos que constituyen una sola falta o una acumulación de faltas. Y en este caso es una sola falta, que se entiende es menos complejo que tener una acumulación de faltas. Entonces, quería hacer una reflexión respecto de estos otros elementos que constan en el Código Orgánico para la valoración que tenemos que realizar. De otro lado, quiero pedirle al señor subdirector de control disciplinario, dado que no encuentro aquí, que nos indique quién inició este sumario en la Dirección Provincial de Pichincha, porque de las fechas puede quizá mirarse, si mal no recuerdo, la persona que estaba asumiendo control disciplinario en ese tiempo era un exfuncionario que elaboró con la doctora Maribel Barreno Belín. Y de confirmar esta información, también deberíamos ver si es que no incurría en causales de excusa, ¿no? Entonces, quería pedirles información, por favor, al subdirector. Sí, señora vocal. Este expediente inició el 18 de octubre del 2023 y se encontraba en funciones el magíster Adrián Andrés Racines Molina, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en esa época. Podríamos leer las razones de excusa, porque allí se habla de amistad íntima. El doctor Racines
fue funcionario y laboró en la oficina de la doctora Maribel Barreno, ¿no? Y eso también deberíamos considerarlo. Y yo creo que después de que tengamos todos esos elementos, como tengo a mi cargo la ponencia, pues yo voy a proponer una recomendación. Con su permiso, señor presidente, dentro de los documentos que se mantienen aquí en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, no se evidencia que exista una excusa por parte del doctor Adrián Andrés Racines Molina para tramitar este expediente disciplinario. Él, conforme consta, el 18 de octubre del 2023, admitió a trámite la denuncia presentada por la doctora Ruth Maliver Barreno Belín y en esa misma fecha dispuso el inicio del sumario administrativo en contra de la abogada Jessica Gabriela Burbano Piedra. Ok. Creo que podría ser literal ahí. Muchas gracias, ¿no? Con esto, señor presidente, basándome y acogiendo los argumentos que ha dado el doctor Mer Benavides, pero adicionalmente basada en el artículo 110 del Código Orgánico de la Función Judicial, que nos indica que para calificar una infracción disciplinaria también tenemos que valorar si el hecho ha sucedido por primera vez o en forma reiterada. En este caso es una primera vez. Luego, si se trata de hechos que constituyen una sola falta o una acumulación de faltas, es una sola falta, no hay acumulación de faltas. Nos lo dice el informe que no existe una reincidencia de parte de la sumariada, pero sobre todo en aplicación del numeral 5 de este artículo que nos señala que tenemos que valorar si es que ha existido un resultado dañoso que hubiera producido la acción, en este caso la falta de notificación. Y analizando el caso, vemos que compareció y complementó su petición de recusación, es decir, no quedó en la indefensión, no hay ese efecto que nos señala como elemento constitutivo de la falta disciplinaria el Código Orgánico de la Función Judicial. Por esta razón, yo quiero proponer que nos alejemos de la recomendación que nos da la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y elevo a moción que se declare la inocencia de la señora sumariada abogada Jessica Gabriela Burbano Piedra y que se archive la causa. Señor presidente, Doctor Merck. yo estoy de acuerdo que se ratifique esta inocencia, pero no por las razones dadas por la doctora Goyes. Es que es así, tenemos que actuar jurídicamente, ¿no? Si yo fuese el secretario, ¿no? Que lo fui 2 veces secretario, me dicen notifique. Y yo por un error involuntario veo otro correo, como dijo la doctora Yolanda, y se me fue otro correo. Y yo di por notificado. El otro día me dicen, han notificado mal, pero la parte dice, sí, me enteré, aquí está el escrito que me pedían en esa providencia. Entonces no hay ningún agravio, ninguna lesividad en ese caso, pues no hay indefensión, no hay nada. Y el otro punto, es, ¿no? Si es que el asunto más controvertido, porque estaba leyendo lo que está aquí en el informe, el otro asunto controvertido también es sobre la citación. Es que cómo, por qué no le citó rapidísimo para que ese señor ya no conozca esa causa. Pero total que ha tenido 3 días eso certificado y yo no estoy certificando la norma del COGEBA, es decir, 3 días, pues, ¿no? Y si de 3 días, si le citó el primer día, pues yo le veo que está dentro de los márgenes legales, aunque no tenemos que ser legalistas. Y tampoco podemos ser injustos, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza que yo le sancione a un judicial sin que yo esté convencido del efecto negativo que ha tenido su actuar, como juez, como secretario, como fiscal. Entonces, por el argumento que acabo de decir, yo por eso es lo que quiero que se acepte ese recurso de apelación, porque aquí dice que es recurrente, se deje sin efecto, se revoque la resolución administrativa dada por el director provincial y se ratifique el estado de inocencia. Así sería, ¿no? 3 cosas, pero por el argumento dado, no por otro argumento, solo ese, porque ese es el punto primordial. Pues me acusan de algo, pero total que hasta en penal es así. Me dicen, usted quitó la vida.
Total que el señor dice, aquí estoy. Por eso hasta ahí el recurso de revisión dice, muy bien, usted ha sido condenado por un error de hechos. Entonces tiene derecho a proponer un recurso de revisión y a ratificar el estado de inocencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada incluso. Pues por esos argumentos por los que yo doy, estoy en esa línea. No sé los otros señores vocales, señor presidente, tenemos que analizar jurídicamente y lo que tenga que salir, que se lo haga en este pleno, porque no hay más tiempo. Doctor, solo una cuestión. ¿Me podría puntualizar cuál sería la moción suya? Que por no haber un agravio del actuar de la secretaria relatora parece que de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, por no haber generado indefensión, porque actuó, al margen de todo, actuó, porque si hubiese habido, le dejó indefensión y no completó, entonces estaba totalmente fregado, pues, porque no supo qué es lo que estaba pidiendo ese juez, pero completó la demanda, la calificaron la demanda y mandaron a citar. Entonces yo no, por esa situación, entonces, por esa situación expresa, pero no, digo que se acepte el recurso de apelación propuesto por la sumariada, se revoque la resolución dada por el director provincial del Consejo de la Judicatura ¿de dónde es? Debe ser de Pichincha, ¿no? ¿De dónde? No consta aquí. Y se ratifique el estado de inocencia de la empleada judicial. Así yo propongo en esos términos, pero no sin ningún otro argumento adicional. Gracias, doctor. Sí, solo una cuestión, doctora, antes de retomar. Siguiendo el procedimiento, lo que formalmente en este momento procede es que la doctora Solanda Goyes fue quien está en la defensa de este caso como ponente, ha emitido ya una moción sobre la cual se debe tratar. Sin embargo, en la presente sesión dejado participar al doctor Merck para que pueda un poco explicar cuál sería su moción. Sin embargo, lo que procede es que se trate primero y se evacúe la moción que está presentada formalmente por la doctora Goyes, que es señor presidente. Entonces, lo que le pido a la doctora Goyes, que ha dado otros argumentos adicionales a los que dije, a ver si ella se allana a lo que yo digo, a ver si ella está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, para yo decir apoyo la moción, pero siempre que se base en los argumentos que yo estoy diciendo. Ya, en este momento, como les digo, yo aperturé para tener un espacio participativo en este debate. Lo que procede es que la moción ha sido planteada por la doctora Goyes y en este momento ya tiene la palabra para buscar la línea de fundamentación, ratificarse o modular su moción, y en este momento la abordamos. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros. Voy a tratar de ser ordenada a efectos de reformular la moción. Retiro la moción anterior, que estaba basada en 3 numerales del artículo 110, su sustento del Código Orgánico de la Función Judicial. Y esto con el ánimo de llegar a una moción que nos permita avanzar en la votación y acoger lo que el doctor Mer Benavides ha formulado, que coincide con uno de los elementos que yo también lo planteé, solo que el doctor Mer Benavides habla de agravios y yo estoy tomando la norma precisa de lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, que es que en el caso no ha existido daño o no ha existido agravio, numeral 5 del artículo 110. Por lo tanto, reformulo la moción y sería que en función de los argumentos, hasta podríamos acoger como lo ha sustentado el doctor Mer Benavides, y en tanto no se ha cumplido esta característica, este necesario elemento para la calificación de una infracción disciplinaria, que es analizar los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión, en este caso una falta de notificación, dado que la parte a quien le tenían que notificar
sí compareció y pudo hacer uso de su derecho a la defensa porque complementó su petición de recusación en el caso que condujo hacia iniciar el proceso disciplinario. Entonces, con esa argumentación, repito, que puede estar sustentada con lo que ha indicado el doctor Mer Benavides, elevo a moción que se declare el estado de inocencia de la abogada Jessica Gabriela Burbano Piedra, quien es secretaria de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, y adicionalmente que se archive la presente causa. Señor presidente, Tiene la palabra. como acogido lo que yo manifesté, yo estaba pensando este ratito, ¿no? Entonces voy a apoyar esa moción. Estaba pensando este ratito, están juzgando un delito, por decir, de robo simple, pero tiene que haber un elemento constitutivo, y ese elemento constitutivo es el dolo, por ejemplo. O un señor va conduciendo un vehículo y atropella a una persona, entonces tiene que haber el elemento subjetivo que es la culpa, ¿no? Entonces no es con este análisis lo que estoy, pero lo que quiero es que la resolución salga en ese sentido, por lo que como ha acogido todo, la doctora Goyes ya ha retirado todos los demás elementos, entonces al haber acogido lo que yo dije, apoyo la moción. Señor secretario, presentada la moción, la misma que ha sido modulada, expuesta en los términos por la doctora Goyes, aceptada por el doctor Mer. Por favor, proceda a tomar votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor con los argumentos dados de manera precisa, los que yo dije. A favor. Vocal Solanda Goyes Quelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Si me permiten, voy a razonar antes de expedir mi voto. En realidad, es tomando en cuenta los argumentos anteriores de la doctora Goyes, el artículo 110 del COG, en realidad no es la primera vez, en realidad no hay reincidencia, en realidad no hay daño, pero sí hubo, no le llamemos falta, hubo error, y es un error que de no haber actuado el abogado o el demandante en la consulta a tiempo hubiese causado un daño. Dado que no se causó el daño por una parte y por otra, que este error pudo haber sido involuntario, me uno a la moción y voto a favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Señor presidente, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos con el siguiente punto. Corresponde el 5.2. MOT DG A 0778 SNCD 2024 BL prescribe el sábado 19 de octubre de 2024. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupan. Bien, este caso es muy parecido al anterior y aclaro, es parecido, porque en este caso hay circunstancias diferentes. El sumariado y recurrente, porque también hay un recurso, es el doctor José Raúl Valencia Arias, cuyo cargo era secretario de la Unidad Judicial Civil, con sede en la parroquia de Ñequito, del Distrito Metropolitano de Quito. El hecho se resume en las siguientes frases. En el presente sumario disciplinario se le atribuye al doctor José Raúl Valencia Arias por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia de Ñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, la comisión de infracciones disciplinarias tipificadas en el artículo 107, numeral 17, y numeral 7 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto existiría una errónea notificación a la perito contadora Catherine Elizabeth Gavilanes Chiliquinga, dentro de la causa número 17309-2014-0836. Esto debido a que
en el informe pericial ingresado el 21 de octubre del 2021, la perito señaló como correo electrónico un contacto, Katy con Y, otra Y, salo93@gmail.com. Sin embargo, la notificación fue realizada a un correo electrónico distinto, esto es, a Katy con una sola Y, salo93@gmail.com. Asimismo, este error de notificación se repitió en los decretos de 30 de noviembre del 2021, 18 de febrero del 2022 y el 23 de marzo del 2022 y 18 de abril del 2022, lo que, esto sí, culminó en la declaración de incumplimiento en contra del perito, porque precisamente al no haber recibido la notificación, precisamente por esta falta de esa Y, sí causó un daño, pues ella no pudo presentar el peritaje a tiempo. Le ruego, señor presidente, autorizar a al señor subdirector que detalle el caso en forma más amplia y señale las recomendaciones. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Conforme el hecho expuesto por la doctora Yolanda Yupangui, cabe indicar que del análisis y revisión del expediente disciplinario se ha podido comprobar que la perito contadora Catherine Elizabeth Gavilanes Chiliquinca, tanto en el informe pericial presentado el 21 de octubre de 2021 como en el informe pericial de ampliación presentado el 25 de febrero de 2022, señaló como correo electrónico de contacto Katy y salo93@gmail.com. Sin embargo, el servidor judicial sumariado continuó notificando de forma errónea a los correos electrónicos katisalo93@gmail.com y elimontesinos-1478@yahoo.es. Hecho que generó que el decreto emitido el 18 de abril del 2022, mediante el cual la jueza de la causa dispuso que se corra traslado con los escritos presentados por las partes procesales y en el que uno de ellos se solicitó que la perito amplíe y aclare el informe presentado el 25 de febrero del 2022, no llegue a su conocimiento. Esta falta de diligencia por parte del secretario sumariado impidió que la perito se pronuncie sobre las observaciones realizadas al informe pericial de ampliación. Como consecuencia de ello, su nombramiento fue declarado caducado, afectando el cumplimiento de las disposiciones judiciales y generando dilaciones en el proceso. En este sentido, la conducta del servidor sumariado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 108, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece como infracción no notificar con oportunidad providencias, resoluciones, actos administrativos, decretos, autos y sentencias. Es decir, al existir una norma expresa para sancionar la falta de notificación oportuna, no es pertinente sancionar por la segunda falta disciplinaria imputada en el auto de inicio, la cual es la 107, numeral 17 IBID, infracción disciplinaria que también fue imputada, como señalé, al servidor sumariado. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor José Raúl Valencia Arias por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 9 de octubre de 2023 por el abogado Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró al doctor José Raúl Valencia Arias por sus actuaciones como secretario de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto realizó una errónea notificación a la perito contadora Catherine Elizabeth Gavilanes Chiliquinga dentro de la causa número 17-309-2014-0836 en varias ocasiones, lo que derivó en el incumplimiento de disposiciones judiciales,
por lo que le impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 10 días. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Tiene la palabra, doctora Yolanda. ¿Algo que agregar? No se le escucha. Está No apagado abre su el micrófono. micrófono. Sí, el tema es, como les dije, exactamente igual a lo que pasó en el caso anterior. Solamente que en este caso no hubo quien analice el asunto y se dé por notificado. Sí, se produjo un daño, es evidente, y por tanto encaja perfectamente en el artículo 107, numeral 10, perdón, 108, numeral 7. Por lo que, bueno, yo tengo ya mi decisión. Sin embargo, solicito que si tienen alguna observación que hacer, los compañeros Doctora, vocales, estoy Señor dispuesta. presidente, doctora Yolanda, Doctor Mer, tiene la palabra. es que tenemos que ser coherentes, pero tampoco le vamos a ratificar esa inocencia, porque aquí la doctora Yolanda ha explicado y el subdirector que sí ha habido un agravio. Pero a ver, el secretario, y ratito hablaba de cuando inicié de secretario, porque ahorita estoy acá en Tulcán en una sesión solemne y salí acá y fui secretario de un tribunal.